La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos escuchó los argumentos orales en un importante caso relacionado con la libertad de expresión. Los magistrados decidirán si las empresas de redes sociales tienen derecho o no a limitar lo que sus usuarios pueden publicar en sus sitios web. El caso se deriva de dos leyes que fueron aprobadas en Florida y Texas como respuesta a lo que grupos conservadores consideran como censura de sus opiniones. Vamos a analizar este tema con el abogado constitucionalista Rafael Peñalver. Bienvenido, abogado. Gracias por estar aquí. Eduardo, buenas tardes. Siempre es un gusto estar con ustedes. Igualmente. Las plataformas de redes sociales dicen que para luchar contra los mensajes de odio y la desinformación tienen que moderar los contenidos. ¿Cómo recibió la Corte Suprema este argumento? Fue muy interesante la discusión hoy por la mañana y para mi sorpresa hubo como unanimidad en ciertos puntos, aún con jueces conservadores y liberales preocupados en de qué dirección podía llevar estas regulaciones. Principalmente, por ejemplo, la juez Sotomayor y la juez Amy Barrett, que siempre son de polos opuestos, hoy estaban muy preocupadas de que si se comenzaba el proceso de regulación, sí, estamos todos de acuerdo cuando la regulación es en temas como, por ejemplo, violencia, pornografía infantil, ese tipo de cosas, pero si empiezas por ese camino y el gobierno tiene el derecho a determinar el contenido de las plataformas de las redes sociales, ¿cuál será el próximo paso? Y el temor es que esto pueda llevar a una censura del discurso político en este país. Qué interesante. Ahora, los críticos de las leyes de Florida y Texas dicen que el gobierno no puede decirles a las personas ni a las empresas privadas cómo tienen que expresarse. Un poco ese argumento que mencionabas de Sotomayor y Amy Coney Barrett. ¿Qué piensas de esto? Mira, es que ha cambiado el foro donde se hace la discusión pública. Antes era simplemente las entidades gubernamentales, el foro público donde se reunían las personas a discutir temas políticos. Hoy en día el foro principal son las redes sociales. Y por lo tanto tienes la gran discrepancia. La primera enmienda aplica a cualquier restricción por parte del gobierno. Pero aquí el gobierno no es quien está proveyendo esta plataforma, son entidades privadas. Y ahí es donde viene el problema. Entidades privadas que si las empiezas a regular y se les empiezas a decir, como los grupos conservadores dicen, que tienen que darle más espacio a los puntos de vista liberales y por eso hay que controlar el discurso en estas plataformas, ¿a dónde lleva esto como próximo paso? Y cada vez que tú tienes una regulación, cada vez que tú tienes un control de la libertad de expresión, ya sea por individuos o en este caso por compañías privadas, tú estás entrando en terreno muy peligroso. Definitivamente. Ahora, los abogados que representan a los estados de Texas y Florida dicen que las redes sociales discriminan los puntos de vista conservadores. Brevemente, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿tú crees que tienen razón? Yo creo que esto es un argumento de verdad sin mucha base constitucional. Me preocupó el hecho de que el expresidente Donald Trump entrara con una presentación a la Corte. Cuando tú empiezas a politizar el contenido que puede tener una red social y empiezas a tratar de determinar lo que tú como entidad privada tienes que la obligación de proveer. Acuérdate que la red social es un vehículo para que muchas personas se expresen libremente. Si empiezas con el control del gobierno, tú nunca sabes a dónde esto puede llegar. Claro, la famosa slippery slope, como se dice en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, abogado, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Eduardo. Y continuamos analizando este tema con nuestros panelistas. ¿Qué piensan de este caso? ¿Las redes sociales censuran las ideas conservadoras? Empezamos con la conservadora. Mira, yo creo que es un tema bastante complejo porque obviamente sí son entidades privadas, son compañías privadas y ellos deberían de disfrutar pues quizás de tener como el discernment o que tengan el derecho de ellos determinar qué es el tipo de contenido que quieren promover, qué tipo de plataforma es la que quieren ofrecer,
pero sí pienso que al final del día todas las compañías, independientemente sea lo que sea, especialmente las redes sociales, porque esto es algo que se le exige también a lo que son los medios tradicionales, como los medios de la radio, de televisión, las noticias, tienen esa discreción editorial, pero sí tratan de presentar los dos puntos de vista, ¿no? Entonces sí pienso que las redes sociales deberían de por lo menos seguir ciertas conductas. No estoy necesariamente diciendo que sea una intervención gubernamental, porque no creo que necesariamente sea algo beneficial, pero que sí entiendan que las personas al final del día tienen el derecho y tienen la capacidad de determinar qué es lo que para ellos lo más apropiado para ver, leer, escuchar, y que no sean ellos, las redes sociales, los que determinen lo que las personas sí tengan derecho de accesar, de acceder, perdón, de ver, de escuchar, de que ellos puedan llegar a sus propias conclusiones, que no sean ellos los mismos medios, los intermediarios los que determinen eso, porque si lo hacen, entonces estarían entrando a ese debate que están teniendo ahora las cortes de que si se deberían de designar como common carriers, que es lo que designan a las compañías telefónicas y a otras compañías, o si son verdaderamente unas entidades que recaen bajo la sección 230, que es lo que aplica, ¿verdad?, a todos los medios tradicionales. ¿Tú qué opinas, Heidi? Bueno, eso de que las redes sociales están censurando contenido conservador, en mi opinión, es totalmente falso, ya que lo que pasa es que están censurando desinformación cuando te dicen, por ejemplo, que las vacunas matan, que COVID, por ejemplo. Muchas personas no quisieron vacunarse por COVID precisamente porque en las redes sociales muchas personas empezaron las teorías de conspiración de que las vacunas mataban, y también cuando intentan hacer incluso actos de violencia y te ponen la camarita para filmar lo que están haciendo, en este momento vienen las redes sociales y básicamente censuran ese tipo de contenido, o por lo menos le ponen al lado como que una notificación que te dice que lo que está diciendo esa persona posiblemente es falso. Y yo creo que las redes y estas plataformas tienen una responsabilidad para con sus usuarios, y precisamente por eso, porque las personas han estado expuestas a tantas teorías de conspiración, vemos a estas personas que no están vacunando a sus hijos, entre muchas otras teorías de conspiración que existen. Y lo que están diciendo los abogados de Texas y de la Florida es que esta es una violación a la primera enmienda, y como yo lo acabamos de escuchar del abogado constitucional, básicamente la primera enmienda y la libertad de expresión es en contra del gobierno, nos protege del gobierno, y estas son entidades privadas. Lo que sí sería una violación a la primera enmienda sería que la Corte Suprema dictamine en contra de las redes sociales, porque básicamente sería el gobierno diciéndole a estas entidades privadas lo que tienen que hacer, y esa sí es una violación de la libertad de expresión basada en la Constitución estadounidense. Y la censura, en vez de que si fuera a la propia red, podría ser al tema del algoritmo, ¿verdad? El propio algoritmo de la red que favorece que si tú publicas una teoría de conspiración, entonces te promueve más teorías de conspiración. Lo que pasa con los algoritmos es que usualmente cuando es un contenido muy escandaloso, eso es el contenido que las personas están dando like, que están interactuando, y el algoritmo usualmente promueve rápidamente ese tipo de contenido. Y ahí es que incluso me parece que las redes sociales no están haciendo suficientemente bien su trabajo de censurar este tipo de información que es falsa y que está haciendo que hayan personas que incluso vayan a cometer atrocidades, como lo vimos con la teoría del reemplazo, que fue este muchacho a un supermercado a matar a personas de la raza negra. ¿Tú qué opinas? Yo creo que es muy peligroso tratar de dictaminar y decir que hay ciertas cosas de las cuales a uno quizás no le corresponda o que no esté en total de acuerdo, decir que eso es algo de conspiración y que por ende tenemos que censurar cualquier tipo de distribución de ese tipo de información, sea para bien o sea para mal, porque nosotros no tenemos al final del día el derecho de dictaminar ese tipo de pensamiento, porque lo que para Heidi podría ser una verdad, para mí es otra, y por eso es que estamos en esta mesa teniendo nuestros debates, porque no todo es necesariamente blanco y negro, y lo que muchas veces decían que eran teorías de conspiración durante la era del COVID, terminando siendo ciertas, como por ejemplo el hecho de que la vacuna del Pfizer termina causando más casos de miocarditis, lo cual eso en otras palabras causa como un tipo de no daño en el corazón, sino que también causa como palpitaciones en las personas, lo ha causado. No es una teoría de conspiración, pero es también aún más peligroso tratar de decir que vivimos en una democracia que si se tomaban
cloro, esto. que si se tomaban el cloro para curarse del COVID. Esas también se promovían, ¿verdad? No es que se promovía, sí, se compartían en las redes sociales, pero todas las personas siempre a cada rato están compartiendo diferentes cosas. Es tu derecho y es tu voluntad si tú quieres necesariamente engage o involucrarte con ese contenido. Las redes sociales tienen los términos y servicios que uno tiene que darle clic para uno despedir, usarlas. va a ser una breve pausa.